televidente, bom venir na outra edição de Time Out. Agora em Time Out, é o primeiro programa para natação para 2023. Nós queremos desejar a você uma classe de êxito, feliz ano. Nós também temos o coach principal do mundo da natação aqui na rua. Nós estamos referindo ao senhor Ismael Santisteban, com quem nós vamos conversar agora em Time Out. Nós vamos Time Out. Cortica assim aqui, eu estou back. Nós estamos conversando com Ismael Santisteban. Televidente, bom venir na outra edição de Time Out. Agora em Time Out, nós estamos juntos com nossos amigos, Ismael Santisteban, Ismael Montari. Buenas tardes, Clary. Qué placer, un viaje más. Bueno, comenzando el año, pues claro, no queda más que desearle el mejor año a todo el mundo, del mundo deportivo, un viaje más. Pues, y que el 2023 esté lleno de éxito para tu gente. Para tu gente, correcto. Mira, ¿qué podemos esperar del 2023 para la natación? Well, claro, el 2023, bueno, ya, por que el año acaba, nos vaya una reunión técnica con COA, donde nos a discutir el plan 2023 acaba desde diciembre hasta octubre, donde nos va a concluir con los Juegos Panamericanos en Chile. Para el 2023 nos tienen dos competencias fundamentales, que una está el CAC, Juegos Centroamericanos, y el Panamericano. El programa ya está discutido todo con el grupo metodológico del Comité Olímpico, director de alto rendimiento, señor Edmundo, señora Mónica, la parte de metodología, Ricardo, el doctor, y ya tenemos todo el plan aprobado por parte de ellos. Ahora, ¿qué significa eso para los atletas? El plan de entrenamiento es la guía, vamos a decir, la guía profesional que hay que tener lista para cada temporada, donde vienen todos los tipos de análisis, todas las pruebas de control, todos los test pedagógicos, todas las competencias, todas las pruebas médicas. Viene siendo el camino de los atletas para su logro, para su éxito. Wow. Exige mucha disciplina. Claro, el plan tiene que tener disciplina y compromiso sobre todo. Y la disciplina y compromiso tiene después el apoyo, tiene que tener un apoyo financiero para poder ejecutarse correctamente. Sin el apoyo financiero no podemos estar hablando de competencia ni de desarrollo, ¿verdad? Entonces eso es un factor importantísimo para el desarrollo de los atletas, sobre todo la élite. Mira, este año hay un ciclo olímpico bastante pesado para los atletas. Bueno, claro, el año pasado nosotros participamos, incluyendo los juveniles y nuestros atletas élite, en 14 competencias en un año. 14 competencias. No, 14 no, 16 porque terminamos con el Campeonato Mundial de Piscina Corta y el Aguas Abiertas. Que nos fue bien, con 43 medallas en total, 15 de oro, 16 de plata y 12 de oro a nivel general de todas las competencias. Y
Y en este año, el 2023, algo atípico que es celebrar dos eventos el mismo año. Estoy hablando del CA6 de los Juegos Panamericanos, sin incluir un evento que es un evento de la natación misma, que es el Campeonato Mundial de Piscina Larga, que es la antesala de los Juegos Olímpicos para el 2024. O sea, tenemos tres competencias sumamente importantes para nosotros. Wow, sabe, hablé un mes atrás con Elizabeth Timmer, que es élite, atleta élite también, pero que está estudiando en los Estados Unidos. Casi clasifica en el juego de Sudamérica. ¿Le ves algo en ella? Bueno, claro, tenemos cuatro atletas femeninas en la élite hoy en día. Estoy hablando de Elizabeth, de Brita, estoy hablando de Chloe, estoy hablando de Anaí. Nuestra aspiración como técnico es lograr hacer un equipo de relevo, sobre todo para presentarlo en los Juegos Centroamericanos. Las cuatro atletas tienen un nivel, cada cual en su especialidad, y estoy seguro que si siguen entrenando, pues van a tener muy buenos resultados en el 2023, sí, las cuatro. Wow, wow. Mira, la natación es un deporte en cual el tiempo de calidad estructurado que tú metes ahí en ese deporte, puedes sacar provecho, pero depende de más factores. Sí, la natación, hablando de la élite, hoy en día un atleta que llega a la élite ya pasó todo el proceso, sobre todo el de las bases de desarrollo en las edades tempranas, donde hay que obligatoriamente tener un desarrollo aeróbico para poder en el futuro resistir las cargas de intensidad que deben de llegar. Y es un hecho que cuando ya llegan a estas edades de 20, 22, 23, 24 años, ya están listos para poder enfrentar cualquier tipo de entrenamiento. Ahora, esos tipos de entrenamiento tienen que tener un apoyo de todo tipo a ese nivel. Tiene que tener apoyo muy importante nutricional, la parte que ya expliqué de la fisiología, la parte del apoyo médico. Tiene que existir un grupo multidisciplinario. La élite no funciona sin eso a nivel mundial. Necesita obligatoriamente eso. Wow. Y es de una de las importancias, por ejemplo, Miquel, que se encuentra en Francia, el club de Miquel de Francia reúne todas estas características. Por eso cuando ya se tomó la decisión de que él fuera para allá, estaba muy contento porque se preocupa mucho por la parte de la recuperación de los atletas y eso es vital en el proceso del entrenamiento de la élite, de estar recuperado de un entrenamiento para otro. Tremendo. Televidente, la que nos va a un break cortico, sin que vamos a ver nos Mascu. Doctor Ismael Santiesteban, doctor de natación. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos quer para bossa com abo ajuda a cambiar a vida de hopi gente. Bo ajuda a criar sonrisa nan real e momento nan inolvidável. Abo ajuda a sostener o desenvolvimento contínuo de nos deporte, com projeto nan inovativo e progressivo para nos comunidade. Ta abo ta esunco ajuda a motivar nos muchanan para seguir, mover e exercer nan máximo potencial. Bo participação na Wega nan de Loto e Loteria de Aruba da contribuição garantizada na deporte de Aruba. Danke, para ajudar cambia vida. Loto e Loteria de Aruba. Televidente, danke porque não conosco junto com o doctor, junto com o coach de Selección Nacional de Natación, nosso amigo Ismael Santiesteban. Ismael, tú llevas un par de años acá en Aruba. ¿Te sientes satisfecho de lo que has logrado en esos años? Claro, yo te digo con honestidad, deportivamente yo me siento sumamente satisfecho. Bueno, deportivamente y de mi vida, no, pero sumamente, hablando del deporte, que es lo que compete aquí.
el resultado por casi 20 años de nosotros a nivel de juvenil, de mayores. Hablo de los eventos que nosotros participamos, los caristas, el CID, los juegos, los mundiales juveniles, los mundiales de mayores, las copas del mundo, los panamericanos, los centroamericanos, los Juegos Olímpicos. Son ahora las aguas, tantas competencias. Y el porcentaje nuestro de obtención de medallas a niveles juveniles, que es más tanto lo que se preparamos aquí nosotros, sobrepasa, aclaré, el 95% cuando hablo de calidad. Wow. Eso a mí me ha dado mucha felicidad, saber que en los eventos de las islas la gente se aprendió el himno de Aruba, ¿verdad? Seguro. Escucharlo tantas veces, sí. Son muchos años de resultados. Entonces, es verdad que doy gracias a Dios eternamente, porque siempre a Dios de guía en el proceso. De hecho, yo cada vez que voy a hacer un plan de entrenamiento, por mucho que he leído, he preguntado y estudiado, encamino el plan a Dios, ¿verdad? Como inicio de lo que voy a escribir en esa hoja. Como debe ser. Y tengo entendido que algunos países ya están cambiando para el himno de Aruba. De tanto oírlo, de tanto, especialmente en natación. ¿Te acuerdas en los comienzos? Claro que me acuerdo, en el 2005 tengo la entrevista por ahí en un CD en aquella época, que lo tengo guardado, que usted me hizo ahí con la querida amiga Nicole Hoover, que estuvimos hablando de qué es lo que iba a pasar. Y mira con cuánto tiempo ya ha pasado y hemos estado ahí al pie del resultado. Y ahí también tú diste el clavo, ¿cómo se dice? En la cabeza. El COA tiene mucho que ver en el desarrollo deportivo acá en Aruba y también en la natación. Sí, cómo no. El Comité Olímpico es la institución que rige el deporte en un país. Las federaciones tienen que estar asociadas al Comité Olímpico y la guía del Comité Olímpico por años ha sido una guía certera en personas ahí de alto nivel que han ya sabido llevar el deporte, que hay veces no está en sus manos tener el recurso, porque por regular los comités olímpicos son organizaciones no gubernamentales que necesitan tener apoyo de otro tipo de instituciones y yo pienso que han hecho bastante bien su trabajo en esto de estar guiando sobre todo a las federaciones. En tu concepto, Nicole, ¿es un aporte positivo al deporte? Claro, Nicole viene siendo la insignia del deporte. Cada vez que yo he viajado, y por ejemplo, me han preguntado, de Aruba, Nicole, la palabra sale automáticamente cuando se habla de Aruba. Nicole es la esencia deportiva, aparte que lo lleva en el corazón bien profundo. La he visto muy emocionada cuando ha habido un resultado importante. Eso deja clara qué significa el deporte para ella. Estoy totalmente seguro que es la fanática número uno del deporte de Aruba, para todos los deportes, no solamente para natación, pero todos los deportes. Ella, cuando está en un evento polideportivo, no para de estar aquí y allá atendiendo a todos los muchachos, brindándole el apoyo. De verdad que ver a Nicole en unos juegos es un espectáculo, sinceramente. De dar una medalla, los mismos se montan en un carro de cualquier tipo para apoyar. Ella, sinceramente, mi mayor respeto para su persona en el tema del deporte. Tremendo. Televidente, que honor nos está abrindo nosso programa, o primeiro programa de natação de 2023, que maneira que essa Hopi está, nós conhecemos por conhecimento que ela vem a Aruba e verdadeiramente, uau, agora que nós estamos falando de nível alto, nós vamos pedir Miquel, nós vamos pedir atleta de nós que está subindo, sem tim, é fundo, sem tim, tudo o que não tem mestre por desarrollar la mes como debidamente en la visa. Hermano, te debo agradecer todo por lo que hiciste por la natación, porque tú eres una pieza clave en eso. En Time Out, mi amigo Ismael Santisteban. Danke, Ismael.